Si en alguna ocasión te has preguntado y te has hecho esa pregunta que todos nos hacemos, ojalá alguien me diera un buen consejo. El libro de Proverbios, lo que vamos a leer en el capítulo 3, es básicamente eso. Te va a dar varios consejos prácticos, sencillos, que cualquier persona, y aquí lo enseña que hasta el más tonto, o el ignorante, o el más bruto, lo puede hacer. Porque se trata de principios que podemos elegir día con día. Muchas ocasiones nos hemos quejado de que la Biblia es complicada o de que tal parte de la Escritura es muy difícil de entender. No voy a meterme en esas partes ahorita, no voy a hablar de Apocalipsis o de Daniel o de alguna cuestión compleja. Es algo muy sencillo. ¿Qué debo hacer en mi vida diaria para poder estar en armonía conmigo mismo y con Dios? Y con los valores que he sido enseñado. Es un principio que tenemos todo el tiempo. El capítulo 3 comienza dándonos una serie de recomendaciones y el énfasis lo vamos a encontrar siempre en este capítulo cuando el autor dice entonces. Ese es el énfasis que tiene entonces, porque solamente el entonces significa que tienes que llegar a un cierto proceso o a un cierto lugar o a una cierta etapa de tu vida. Es como cuando alguien te dice, puedes decir lo que quieras, pero hasta cuando seas padre, entonces entenderás lo que es criar un hijo. Y es verdad. Tú no cuidas igual un carro que no es tuyo hasta que te cuesta a ti, porque entonces te das cuenta lo que cuesta mantener un carro. Lo que es pagar el seguro, pagar la mensualidad, pagar el mantenimiento, ya te cuesta a ti. Entonces, el entonces habla básicamente de que tiene que haber un momento en el cual tú vas a entenderlo en el momento que ocurra la experiencia a la cual tú estás acercándote. Vamos a leerlo con cuidado este capítulo. Dice así: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. ¿Cuántas ocasiones hemos conocido a alguien que ha logrado cierto nivel o cierta economía o ciertos logros en su vida que ya no es leal ni es bondadoso? Tienes que preparar tu corazón para eso. Si quieres que Dios te prospere, estás en un aspecto de pedir que Dios te dé alguna, alguna bendición especial económica, o algún puesto, o alguna posición en la iglesia, o algún lugar en el cual tú vas a servir mejor en tu trabajo, o estás buscando hacer un negocio para ayudar a otras cuestiones, y que de pronto Dios te empieza a bendecir en lo económico, y de pronto te empieza a ir muy bien, te compras un carro nuevo, etcétera. Pero si te olvidas de la lealtad y la bondad, ya cometiste un error. Nunca lo olvides. Nunca olvides la lealtad. La lealtad son las palabras que tenemos uno con otro. La lealtad significa que voy a ser fiel a mi esposa aunque prospere. No voy a buscar a otra. La lealtad significa que voy a seguir conviviendo con mis amigos independientemente de que yo me vaya mejor económicamente. No importa, yo voy a mantenerme igual que siempre, la misma persona. ¿Por qué? Porque mi corazón va a ser básicamente una persona de lealtad y de bondad. La lealtad y bondad es una característica esencial para poder entender que Dios te quiere llevar a otro nivel, pero no quiere que olvides nunca tu lealtad, porque la lealtad tiene que ver con tu corazón. Las palabras muy claras y precisas que hablamos al sentimiento y al pensamiento que tenemos guardado muy dentro de nosotros. En muchas ocasiones, y hay muchos ejemplos que conocemos, de gente que le ha ido muy bien y de pronto se olvida de la lealtad y la bondad. Una persona déspota generalmente es una persona que es insegura, que tiene una posición más alta que los demás y cree que tiene derecho a ofender
o a disminuir a la demás gente o a tratar de estúpidos a los demás. Ya olvidó la bondad. La lealtad se olvida cuando olvidas las palabras que tú prometiste en lo más íntimo cuando no tenías absolutamente nada en la vida. No olvides la lealtad, no olvides la bondad, no olvides quién eres tú, tu identidad, lo que tú fuiste y lo que eres actualmente. Porque lo que te formó es básicamente lo que te tiene ahora arriba donde estás, en ese lugar. Dice que las ates como un adorno y que se vean todo el tiempo dentro de ti. O sea que en el proceso, antes de y al final de, siempre mantente como una persona que sea leal y bondadosa. Trata con ese corazón a los demás. Dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. ¿Cuántas personas tú conoces que te hablan de una persona que actualmente ha prosperado mucho económicamente o le va bien en alguna cuestión en lo político, en lo financiero, etcétera, y encuentras que esa persona sigue siendo la misma persona que tú conociste, te habla con la misma candidez, la misma sinceridad? Eso se llama ser genuino, eso es lealtad y eso es bondad. Y la gente va a reconocer inmediatamente que esa es una persona leal, porque tú le vas a hablar de la misma manera como siempre lo has hecho. El autor te está preparando para algo. No te está diciendo que no prosperes. Sí, prospera, sigue adelante, pero nunca olvides quién eres tú y que tú tienes que ser leal y bondadoso. Nunca lo olvides eso. El versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Cuántas ocasiones hemos confundido el obedecer a Dios con Dios tiene que obedecerme? No es lo mismo decirle a Dios, yo te quiero obedecer, a que Dios tiene que obedecerte. Muchas oraciones en ocasiones pareciera que uno le quiere pedir a Dios que le obedezca a uno, que le haga caso en lo que está pidiendo, cuando debe ser al contrario. Yo debo someterme al principio en el cual Él es el Señor y Él decide qué hacer. Cuando tenemos soberbia y cuando tenemos algún aspecto de impresionar hacia alguien y tú te impresionas con tu propia sabiduría o lo que tú eres, es que tú has olvidado quién es el que tienes que adorar. Y es el principio que comenzamos en el capítulo 1. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y es que olvidamos a quién estamos admirando. Se ha dicho, y para mí es lo más común que he visto en la vida, lo más coherente, es que una persona imita a la persona que admira. Tú invitas a alguien que admiras. Si tú te ves a ti mismo y te comparas con tu papá o tu mamá, vas a encontrar que hay cosas en las cuales tú te pareces mucho a ellos porque admiraste cosas de ellos y copiaste cosas de ellos. Si imitamos a Dios, debemos copiarlo y debemos igualmente mostrar ese carácter y esa característica de ser idénticamente como Él es. Pero sin nunca olvidar y nunca dejar a un lado, y no debemos dejar impresionar por mi propia sabiduría. Un adolescente lo que más tiene es el concepto de que tiene impresionado a sus papás, porque él piensa que él es sabio en sí mismo. Y un joven lo que tiene actualmente es conocimiento. Si alguien sabe cómo manejar mejor un celular que yo o una computadora, la persona no es más sabia, simplemente tiene más conocimiento. Ha leído más videos, ha visto más manuales, etcétera, cómo reparar, ha platicado con otras personas, pero eso no lo hace más sabio. Y el libro no se trata de conocimiento. El libro de Proverbios habla sobre sabiduría. ¿Cuáles son las decisiones realmente importantes en la vida? Si yo menosprecio a mi padre o a mi madre porque ellos no saben cómo usar un celular, estoy vencido por mi propia sabiduría. Creo que yo soy más inteligente. Si yo hago a un lado a mi papá o a mi mamá porque yo he prosperado más rápidamente que ellos, automáticamente, si los menosprecio, estoy haciendo un arrogante y estoy confiando en mi propia sabiduría.
Dios nunca ha quitado el renglón de honra a tu padre y a tu madre. Y es lo que leímos anteriormente. Nunca olvides quién eres tú. Debes ser leal y tú debes ser en todo momento una persona que tengas bondad. No olvides tu raíz, de dónde vienes, quién eres, qué es lo que eres. Porque es fácil impresionarse por su propia sabiduría. Cuando alguien te alaba y te hace sentir, tú eres la última Coca-Cola del desierto y tú eres lo más especial que hemos esperado por toda la vida, bueno, si alguien puede decir eso. Pero hay gente que siente que debe ser así. Nunca lo olvides. Dice el versículo 8, entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Qué tiene que ver la salud física con una actitud de confiar en el Señor y de que Él me muestre su camino? Se llama paz con Dios. Cuando yo le entrego a Dios las cosas y no le estoy pidiendo en oración que se haga mi voluntad, sino su voluntad, entonces yo estoy descansando en Él y estoy trabajando para Él y estoy haciendo las cosas correctas en el momento adecuado. En todo momento vamos a encontrarnos siempre con una disyuntiva, una parte de la cual vamos a querer correr hacia otro lado porque nos damos cuenta que es más sencillo un camino más pronto, ¿sí? Y son caminos engañosos todo el tiempo, generalmente, perdón. Si alguien, por ejemplo, le ofrece a un joven, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres ganar dinero? Comienza a vender droga. Es un camino rápido de prosperar, sí, pero todos sabemos que es un camino engañoso. Y todos sabemos que buscar otra mujer no es el camino correcto para un hombre, ni una mujer buscar otro hombre aparte de su esposo. Es un camino engañoso. Pero al final vamos a ser retados de esa manera para poder saber qué camino. Y sabemos que el camino del Señor es recto, es siempre hacia adelante. Lo vamos a ver muy claramente en el capítulo 4. Dios enfatiza un aspecto que es claro en Él. Dios tiene solo una mente, una sola verdad, y sobre esa fundamenta todo lo que hace. Dice el versículo 9, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Antiguamente tener vino y tener grano era el símbolo de tener abundancia, de tener lo suficiente, de estar, porque tenías para ti mismo, tenías para vender y tú puedas mantenerte tu propia vida, más aparte tener otro dinero, otro ingreso. Y lo que está hablando básicamente es el honrar. Honrar básicamente es cuando yo coloco a Dios en una posición en la cual yo honro todo lo que Él me dice que yo haga. Si en algún aspecto recibí algún día algún mandamiento, por ejemplo, de mi papá o mi mamá, con respecto a algo, sabes que hijo, siempre que veas a alguien necesitado, ayúdalo, y yo lo hago, yo estoy honrando su memoria, lo que Él dice. Si Jesús en su palabra me dice que si yo ayudo al más pequeño de sus criaturas y le doy algo, es como si se lo diera a Él mismo. Si yo para honrar a una persona, lo que debo hacer es, si quiero honrar a una persona que está en necesidad, vamos a decir, por ejemplo, que no tiene ropa que ponerse, yo voy, le compro la ropa, y la ropa que me compraré yo para mí mismo, la marca que me gusta a mí, los zapatos, el pantalón, y yo le compraré esa ropa, porque estoy buscando honrar a esa persona. ¿Sí? Honrar es básicamente que tú estás haciendo, reconociendo a esa persona y está dándole un lugar más alto o un lugar que tiene completamente en tu vida. Estás honrando. Cuando damos a Dios, y no solamente se refiere a dinero, se refiere a todo lo que hacemos, es darle lo mejor que tenemos. Si alguien tiene la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana y quiere de pronto ponerse a orar, le está dando el mejor tiempo que tiene a Dios, el primer aliento de vida, la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque quiere honrar a Dios. Jesús oraba en la mañana, ¿por qué? Porque sabía que era la manera más práctica de vivir la vida, una vida ocupada, pero aparte porque sabía que así Él lo honraba en la manera que lo hacía.
y enseñaba a sus discípulos a honrarlo con lo primero que comenzaba en su vida. Y el capítulo comienza a hablar con respecto a varios conceptos que en ocasiones no queremos escuchar mucho porque es la parte que en ocasiones no nos gusta saber de esto. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Dios va a usar disciplina con nosotros. Y la disciplina básicamente son las decisiones que tomamos todos los días y en la cual tenemos que aprender las consecuencias que tenemos. Dios nunca te va a quitar y nunca nos va a quitar el enfrentar nuestras propias decisiones, las consecuencias que tenemos, porque es el parte del proceso de disciplina. Si tú quieres, por ejemplo, comenzar una disciplina, vamos a decir, de levantarte todos los días a correr, al principio la disciplina va a ser muy complicada, porque obviamente si no estás acostumbrado, te van a doler las rodillas, vas a estar muy cansado, pero si insistes y persistes y te mantienes en eso, habrás hecho una gran disciplina. La disciplina básicamente es una repetición continua de todo esto. Y Dios, cuando nos habla de disciplina, se refiere a que Dios va a tener que repetir una y otra vez la misma lección en tu vida hasta que tú aprendas la lección. Ahora, ¿lo hace para mi mal? No, lo hace para mi bien. Sabe que algo necesito quitar de mi vida. Y te va a poner gente que en ocasiones te va a querer fastidiar o te va a querer hacer algún aspecto, algo que aparentemente te va a molestar mucho. Pero te pones a gente para que tú crezcas. Para que tú seas mejor. Dios puso a Judas delante de Jesús. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús amó a Judas. Él hizo lo mejor que podía. No podía hacer más, no podía obligar a cambiar a Judas. De cualquier manera, Él lo siguió amando. Y eso es lo que forma la disciplina. Y es lo que forma aquí. Dios no te puso como un mártir o una víctima, te puso como una persona que tú sabes que tú puedes hacer las cosas. Un mártir o una víctima es una persona que se queja todo el tiempo o está diciendo, ay, pobre de mí, si yo hubiera sufrido, si hubiera tenido, si alguien me ayudara, pobrecito de mí, nadie me ayuda, etc. No, Dios no quiere una víctima, quiere una persona que sea constante en esto. El versículo 21 dice, hijo mío, no pierda de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es básicamente si tú tienes muchas tarjetas de crédito, tienes que cortarlas y destruirlas. Sentido común se refiere a tomar decisiones que son las más lógicas, son las más prácticas, pero que en ocasiones cuesta trabajo entenderlo así porque estamos luchando con algo que me agrada a mí. Si yo tengo un problema con mi vista y tengo revistas que no debo ver, las debo quemar. Si tengo un problema para controlar el cable y veo cosas que no debo ver, debo quitar el cable. ¿Sí? O sea, el sentido común te dice que hagas cosas que sabes que debes cortar. Y son cosas prácticas, sencillas. Tú sabes que tienes que hacerlo. No hay otra opción. Es lo mejor. Si yo tengo un problema con el cual no puedo controlarme cada vez que tenga una Coca-Cola frente a mí, no debo comprar Coca-Cola. Para nadie más es un problema, pero para mí sí lo es. Si yo tengo un problema con el alcohol, tu sentido común es nunca vas a comprar una botella de alcohol. Ese es el sentido común. Dice, y aquí dice que no pierda de vista el sentido común ni el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con la hora o el momento o el lugar con el cual te estás ubicado tú actualmente. Si sabes que un lugar, una hora o un momento te complica en la vida porque no te puedes apartar de eso, aléjate de eso inmediatamente. Discernir básicamente es distinguir entre lo bueno y lo malo. Claramente hay cosas que son muy obvias, que son malas, pero hay ocasiones que tenemos frente a nosotros cosas que son discernimiento de saber qué hacer. Miren, le voy a hacer un concepto básico de lo que es sentido común y discernimiento. Si yo tengo un antecedente de diabetes en mi familia, lo que menos debo tomar es
una botella de refresco todos los días. Y hay gente que toma no solamente una botella, se toma más de una botella al día. Esa es falta de discernimiento y eso es básicamente lo que llaman no tener sentido común. El sentido común te hace ver que tienes que romperlo. No, te repito, no es cosas que a los demás no puedan ser un problema. Para los demás puede que no les afecte, pero para ti, en tu sentido común, en lo que tú eres, en tu discernimiento, sabes que eso es malo, no te conviene y debes cortarlo inmediatamente. Te animo a seguir leyendo estas palabras de sabiduría en Proverbios capítulo 3. Te animo porque sé que vas a encontrar paz y seguridad en todo esto.